En esta tarde damos inicio a las Jornadas Jurídicas 2020, en homenaje al maestro Javier Gómez Coronel, fundador de nuestra institución. Por ello, contamos con la distinguida presencia del doctor Rodolfo L. Vigo, quien impartirá la conferencia titulada Necesidad de una teoría del derecho para todo jurista. Para comenzar, tengo el gusto de presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Maestro Gustavo Escalante Patiño, rector de la facultad. Doctor Rodolfo L. Vigo, conferencista e invitado de honor esta tarde. Maestro Mariano Gómez Hernández, director universitario. Doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, integrante de la H Junta de Gobierno. Doctor Flavio Galván Rivera, consejero y miembro distinguido de nuestra institución. Doctor Carlos Francisco Quintana Roldán, consejero y miembro distinguido de nuestra institución. Doctor Juan Abelardo Hernández Franco, consejero y miembro distinguido de nuestra institución. Doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, consejero y miembro distinguido de nuestra institución. Doctor Napoleón Rosario Conde Gaxiola, consejero y miembro distinguido de nuestra institución. Maestra Leticia Castro Medina, directora de posgrado e investigación jurídica. Maestra Luz Marina San Vicente Rodríguez, directora de licenciatura y tradición escolar. Maestra Georgina Arjona López, directora de Servicios Académicos de Licenciatura. Ahora solicito al maestro Mariano Gómez Hernández sea tan gentil de hacer una reseña curricular de nuestro conferencista de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un agrado, un honor poder hacer o intentar hacer una semblanza curricular de la amplia trayectoria de nuestro invitado de honor esta mañana, el doctor Rodolfo Luis Vigo. El doctor Vigo es abogado por la Universidad Nacional del Litoral. De igual forma, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario. Dentro de los cargos de docencia e investigación que ha ocupado, es profesor, ha sido profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede en Buenos Aires y Rosario, catedrático de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional del Litoral, catedrático de Ética Profesional, Teoría y Práctica de la Interpretación Jurídica y Filosofía del Derecho en la Universidad Austral de Buenos Aires, miembro del Consejo de Investigadores de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, miembro del Comité Académico del Doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, miembro del Consejo Editorial de la revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Entre algunos de los libros de la obra del doctor se encuentran los siguientes: Constitucionalización y Judicialización del Derecho, que se encuentra editado en nuestro país. Cómo argumentar jurídicamente en Argentina. De igual forma, Interpretación y Argumentación Jurídica, Problemas y Perspectivas Actuales, en Editorial Marcial Pons. Argumentación Constitucional,
Teoría y Política, en coautoría con don Manuel Atienza, en la Biblioteca de Porrúa de Derecho Constitucional en nuestro país. Código de Ética Judicial, Derecho Disciplinario y Justificación de la Ética del Juez, de igual forma editado en nuestro país por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las Causas del Derecho, en una segunda edición ampliada, de igual forma en Argentina. Reflexiones filosóficas de una decisión judicial, de igual forma editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Razonamiento Jurídico, Ciencia y Derecho y Democracia, de Carlos N. Nino, en Fontamara, en nuestro país. Ética y Responsabilidad Judicial, en Argentina. Perspectivas filosóficas contemporáneas, el justnaturalismo actual, de la ley al derecho, también que lo encontramos en nuestro país, y los principios jurídicos, de igual forma editado en Argentina. Entre muchos otros, conocemos la extensa obra editorial de nuestro invitado de esta mañana. Entre algunos otros cargos relevantes que ha ostentado, ex juez de la Cámara de Apelación de lo Civil y lo Comercial en la ciudad de Santa Fe, del año 84 al año 88. Ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, del año 88 al año 2007. Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas, desde su fundación en 1994 y hasta 1997. Premio CONEX en el año 1998 en los rubros jueces, otorgado a los 5 jueces argentinos más destacados en los últimos 10 años. Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho del año 2006 al año 2010. Director de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral. Director de la obra Realidad Judicial, editada por la ley y cuyo consejo de redacción integran los presidentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la Federación Argentina de la Magistratura, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y del Centro de Estudios para la Justicia de las Américas en Chile. Director de la colección Monografías Jurídicas, editada por LexisNexis, y profesor consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Insisto, ha sido realmente un esfuerzo el poder reseñar, sintetizar la amplia trayectoria del doctor Rodolfo Vigo. Insisto que nos sentimos muy honrados en tenerlo esta mañana. De igual forma, no puedo dejar pasar un agradecimiento al maestro Manuel Marcial Cruz, catedrático de nuestro posgrado en Derecho Constitucional, por los buenos oficios y el acercamiento con el doctor Rodolfo Vigo. Pues los dejo con el doctor Vigo. Bienvenido. Por supuesto, mis primeras palabras de agradecimiento sincero a la Barra Nacional de Abogados por esta oportunidad que me brinda de conocer estas impresionantes instalaciones y al mismo tiempo la oportunidad de encontrarme con amigos académicos, ex magistrados, con los cuales he tenido suficiente relación para poder de algún modo reconocer su valía en el plano académico, en el plano jurisdiccional. Realmente muy agradecido y con la anuencia del Presidium. En fin, me gustaría entrar en este tema que está enunciado ahí explícitamente, necesidad de una teoría del derecho para todos. A ver, lo primero que me gustaría señalar es que efectivamente
uno podría postular: dime qué piensas del derecho y yo te diré qué juristas eres y puedes llegar a ser, en la medida que actúes con coherencia. Porque las incoherencias se resuelven en otro campo, hasta en el psicológico, si llegamos a la esquizofrenia. Pero de todas maneras, es cierto, como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, todo jurista de algún modo, a la hora de oficiar de tal, sin duda proyecta en su oficio una cierta visión del derecho. Pero claro, esta exigencia ineludible creo que hoy adquiere dimensiones mucho más relevantes y visibles. Reitero, siempre ha sido presente en aquel modelo del Estado de Derecho legal que se funda en la Revolución Francesa y que se extiende con éxito por Europa y de ahí para nuestro continente hasta, podríamos decir, el Tribunal de Nuremberg. De algún modo, en ese modelo de derecho y de Estado había una cierta teoría del derecho que quizás era muy implícita en, sobre todo, la Facultad de Derecho. Pero hoy parece imprescindible hacernos cargo de una teoría del derecho, dado la complejidad que ha adquirido el derecho y la complejidad que ha adquirido la misma realidad social y política. Recordemos que etimológicamente teoría remite a visión. ¿Y por qué necesitamos de una teoría los juristas? Sin duda porque necesitamos ver bien acerca de esa realidad donde vamos a ejercer nuestra profesión, a los fines de poder, en fin, orientarnos en la misma y al mismo tiempo criticarla o a su vez de algún modo pretender modificarla en algún sentido. En síntesis, creo que en buena medida todo jurista se nutre, remite a alguna teoría del derecho. Desde mi propia experiencia judicial por 23 años, yo de algún modo lo ponía en práctica a esto. Cuando venía algún nuevo juez a mi tribunal o a mi Corte Suprema, donde estuve ahí 19 años, oficiando de juez, a eso nos dedicamos los tribunales superiores de justicia de las provincias, a juez constitucional. Cuando venía un nuevo colega, generalmente mi principal inquietud era ¿dónde lo podía yo adscribir? ¿A qué teoría del derecho? Por supuesto, no me atrevía a hacer explícita esta pregunta, más bien trataba de algún modo de develar a la luz de los diálogos que hacíamos jurídicos, tratar de velar e identificarlo en definitiva si él podía ser adscrito a una teoría crítica, a una teoría positivista o a alguna teoría no positivista. Estos eran sintéticamente los tres grandes modos de hacer teoría en el derecho y con el derecho. Pero claro, como decía yo, el derecho se ha tornado particularmente complejo. Me gustaría introducirme, antes de señalar algunas alternativas de teoría del derecho que cualquier jurista está obligado a asumir, hacernos cargo de la realidad de cuánto ha cambiado el derecho. A ver, en aquel modelo de Estado de Derecho como legal, como dije, de la Revolución Francesa al Tribunal de Nuremberg, había algunas tesis características. La primera, el derecho era lo contenido en la ley. Por ende, no había derechos antes de la ley, no había derechos por sobre la ley, ni después de la ley. Esta fue una tesis efectivamente revolucionaria que tuvo éxito.
y podemos encontrar testimonio, acudamos a uno de ellos, el de Buñuel, suficientemente conocido, que él, en tanto profesor de Derecho Civil, sin sonrojarse decía: yo no enseño Derecho Civil, enseño Código de Napoleón para que no quede dudas. En definitiva, el derecho era simplemente lo contenido en la ley. La segunda tesis que se introduce en este nuevo modelo, paradigma de Estado y de derecho, es a que la ley, donde estaba todo el derecho, la haría la voluntad general infalible. Rousseau de por medio, por ende, no había posibilidad de criticar ni controlar la ley, dado que si había alguien que pensaba distinto que la ley, el equivocado era uno, porque la ley no se equivocaba según aquella construcción ficticia de Rousseau de la voluntad general. Esta es la ley, hablaba clara, siempre era justa, etcétera, etcétera. A tenor de esta convicción que la ley era infalible, por supuesto no existía ningún tribunal con competencia para controlar la ley. La tercera tesis que me gustaría recordar es que en aquellas constituciones del Estado de Derecho legal, que por supuesto las hubo a lo largo del XIX en Europa, recordemos la Constitución francesa en 1791, la francesa en 1793, la de 1795, etc. Pero esas constituciones, sin embargo, eran simplemente un programa político que al único que hablaban eran al legislador. No le hablaban al ciudadano, no le hablaban a los jueces, solo al legislador, pues era él el único que tenía competencia para convertir en derecho ese programa político. La cuarta característica era que de algún modo se postuló que la moral y derecho no tenían ningún punto en común. Y por supuesto, esas tres características distintivas que seguramente en nuestra Facultad de Derecho nos han enseñado: autonomía, heteronomía, unilateralidad, bilateralidad, coercividad y coercividad. De algún modo, estas cuatro tesis resultan suficientes como para poner de relieve aquello que seguramente todos reconocemos que es el Estado de Derecho legal. Sin embargo, este modelo de Estado de Derecho, y por ende de jurista, y por ende de teoría que le sirviera de funcional al modelo, eso va a entrar en crisis en Nuremberg. La primera tesis, derecho igual a ley, entra en crisis porque en Nuremberg se condena por cumplir la ley y violar el derecho. De algún modo se rompe esa identidad con las implicancias teóricas que supone que ya cumpliendo la ley no quedo cubierto de ninguna posibilidad de responsabilidad jurídica. Ahí queda al desnudo los riesgos de limitar mi visión de jurista solo a la ley, dado que si esa ley contradice de una manera grave y evidente al derecho, corro el riesgo de asumir responsabilidades jurídicas, como se le atribuyeron a los juristas nazis en aquel tribunal de Nuremberg, pero que volvieron a atribuírselas a los guardianes del muro de Berlín en Alemania, cuando se los sometió a juicio y se los condenó a los guardianes del muro de Berlín por la Corte Constitucional Alemana, sentencia luego ratificada por la Corte Europea de Derechos Humanos. Derecho y ley ya no son lo mismo, y esto sin duda está cargado de interrogantes. Vamos a esa segunda identidad. La ley la hacía la voluntad general infalible. Europa, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, vemos
de configurarse esos nuevos tribunales constitucionales. Digo nuevos porque en definitiva en materia competencial se apartan del modelo kelseniano y le atribuyen competencia a estos nuevos tribunales constitucionales, competencias amplias para controlar no solo formalmente la ley, sino su contenido. De algún modo estos tribunales europeos importan las competencias en última instancia que nos había definido el juez Marshall en 1803, Marbury versus Madison, cuando reconoce que la Constitución es derecho. En definitiva, la ley deja de ser considerada infalible y aparecen estos tribunales constitucionales con esta enorme competencia, también política, de revisar justamente a la ley. Esa tercera característica que veíamos, las constituciones solamente como programas políticos, vemos ya en la segunda mitad del siglo XX, las constituciones se convierten en fuente del derecho. Es decir, en definitiva, lugares a donde los juristas podemos y debemos ir a buscar respuestas jurídicas para nuestros casos. Pero claro, la Constitución habla del derecho de una manera bastante diferente en términos estructurales a lo que reconocíamos en la ley. La Constitución se incorpora a las fuentes del derecho y justamente como un lugar para encontrar respuestas políticas. Y la cuarta característica, la distinción entre derecho y moral. De golpe, la moral en tiempo del Estado de Derecho Constitucional queda incorporada al derecho, la moral racional, bajo los rótulos de derechos humanos, principios, valores, principios. En definitiva, la moral racional de los derechos humanos, en definitiva y en terminología anglosajona, moral right, contenido moral y paraguas jurídico, de algún modo, como digo, queda ahí incorporada a la materia propia del jurista. Yo creo que con estas cuatro características podríamos reconocer fácilmente cuánto ha cambiado el derecho, incluso cuánto ha cambiado en el mismo Estado, porque cuando yo he dicho que aparecen estos tribunales constitucionales, y como dije, esto tiene impacto jurídico, pero también político, porque en definitiva los tribunales constitucionales terminan constituyéndose en una especie de poder que tiene la última palabra en nombre del poder constituyente, y esto sin duda tiene proyecciones importantísimas en el campo estrictamente político, sobre todo si lo confrontamos con el Estado de Derecho legal. En este ámbito nos encontramos un nuevo derecho, un nuevo Estado, un nuevo perfil de jurista y la necesidad de nuevas teorías. Aquella teoría que le resultó funcional al Estado de Derecho legal, por supuesto que en buena medida propusieron la escuela exegética francesa, la escuela histórica alemana, el primer Jhering, etcétera, que eran teorías muy simples, muy rudimentarias, pero en definitiva cumplían ese error de funcionalidad para el Estado de Derecho legal. Pero claro, en esta nueva realidad de derecho y de Estado se requiere un nuevo perfil de jurista y también nuevas teorías que cumplan esta visión de proveerle al jurista de las posibilidades de una visión y comprensión del nuevo derecho y del nuevo Estado, que se le facilite luego el trabajo profesional. Quizás un modo de sintetizar estos cambios sean si apelamos a la figura del delito de prevaricato. En mi Código Penal todavía está tipificada la conducta del prevaricato en la que podemos incurrir los jueces, y está más o menos definida así:
el juez comete el prevaricato cuando se aparta del sentido de la ley. Claro, sin duda ustedes podrán rápidamente trasladar esta noción del prevaricato a la realidad misma del Estado de Derecho Constitucional y uno podría concluir que cada vez que hay disidencia o prevarica la mayoría o prevarica la minoría, pero alguien prevaricó. Cuando declaramos inconstitucional una ley, fusilamiento sin juicio previo. Claro, de algún modo aquella figura del Código Penal argentino era funcional a aquel modelo de Estado de Derecho legal. A mí me gusta comentar, en fin, mis temores cuando apenas ingresado a los tribunales. Yo hasta los 38 años, de los 22, me había imaginado mi vida, no obstante que vengo, comentaba ayer con la autoridad de la facultad, vengo de familia de juristas, abuelo, padre, varios tíos varones, abogados, todos mis hermanos, muchos primos, que yo me había dedicado al mundo académico y había planificado mi vida para dedicarme a estudiar, tomar mate y escribir. De golpe me encuentro con la posibilidad de entrar a tribunales, entré con muchos temores y mucho más se potenciaron mis temores cuando me vi en la necesidad de hacer una disidencia. Porque yo me había creído en la figura del prevaricato y yo dije, bueno, ya se me tornaba insoportable que el temor prevaleciera a mi conciencia ética y jurídica. Pues la hice asumiendo que probablemente ese lunes vendría algún fiscal para imputarnos del delito de prevaricato a la mayoría o a la minoría. Pero como pasó ese lunes, fui ganando confianza cada vez que prevaricaba. Pero en definitiva, a tenor de la figura textual del prevaricato, la disidencia es difícil de explicarla. Claro, cotejemos ahora cómo está tipificada la figura del prevaricato en el Código Penal español, ahora sí, funcional al Estado de Derecho Constitucional. Por esa figura delictiva se lo destituyó al juez Garzón, recordemos. El delito de prevaricato lo comete un juez en España cuando dicta una sentencia injusta a sabienda. Esto es revelador, de apartarse del sentido de la ley a dictar una sentencia injusta a sabienda. También recordemos que la sentencia que se le imputa para justificar el prevaricato a Garzón era que había interceptado comunicaciones telefónicas entre los abogados y estos imputados determinados, había ordenado grabarlas, luego ordenó desgrabarlas y se las remitió al fiscal. Sin duda que esto es manifiestamente injusta, así cualquiera es fiscal, ¿cierto? Recibiendo cómo se planifica la defensa entre los abogados y los imputados. Y por supuesto, como digo, además de injusta, era sabienda, porque se lo alertaron al juez Garzón, la autoridad penitenciaria, que se sentía sorprendida por la orden dada por el juez, el mismo fiscal y el mismo juez Garzón lo había dicho en alguna decisión. Claro, que aun lo destituyamos por ser injusto a sabienda, es muy distinto que lo destituyamos por apartarse del sentido de la ley. Y esto da un poco el tono, quizás de una manera sintética y judicial, a lo que queremos señalar. Han aparecido, a los fines de teorías funcionales al Estado de Derecho Constitucional, nuevas teorías superadoras de aquellas dos grandes teorías, me parece, que fueron funcionales al Estado de Derecho legal. En el siglo XIX, el dispositivismo legalista, exegético,
de algunos de los autores que mencionamos, pero podemos agregar esos grandes exégetas franceses. Por supuesto que mi padre tenía a todos ellos en las bibliotecas y como buen jurista formado en aquel modelo se persignaba todos los días delante de Troplon, Duranton, de Molon, Loren, Aubry-Borrot, Burlot, que decía que un buen magistrado humilla su razón ante la razón de la ley, porque no puede haber ni hay mejor razón que la razón del legislador. Claro, es fuerte para un magistrado, me imagino, en estos tiempos, en tiempo del Estado de Derecho Constitucional. Recordemos que en la Argentina todos los jueces estamos habilitados, hay control difuso de constitucionalidad, pero no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero bueno, de algún modo podemos reconocer que los jueces mexicanos, al menos por la Corte Interamericana, están habilitados para el control de convencionalidad y esto genera sin duda muchas complicaciones para sostener lo que decía Burlot, ¿no? Pero bueno, digo, estaba aquel positivismo legalista, que es el que nos enseñaban en nuestra facultad de Derecho, ¿sí o no? A mí me gusta decir un poco jocosamente que para ser medalla de oro en nuestra facultad de Derecho, no la de la barra de abogados, ninguna otra mexicana, pero se necesitan dos cosas: mucha memoria y ninguna capacidad crítica. Porque si de algún modo el alumno tiene una capacidad crítica que no logra controlar y empieza ante el tribunal examinador, por ejemplo, diciendo: señores miembros del tribunal, yo he estado pensando, sonará insólito, mire, joven atrevido, usted no está para pensar nada, está todo pensado. Usted está para repetir lo que nosotros hemos pensado y que usted tomó nota o leyó nuestros libros. Y si usted repite esto, acríticamente sobresaliente. Bueno, claro. Y hasta uno puede ser autista y medalla de oro, porque no necesita dialogar con nadie, simplemente poner en el momento del examen. Suena un poco raro que esto sea un jurista. Y a mí me gusta comentar que yo tenía prejuicios con los medallas de oro que querían incorporarse a mi Corte Suprema. Porque, por supuesto, estos medallas de oro, mucho más si eran argentinos, venían subidos al caballo. ¿Sí o no? Miraban desde allá arriba. Y entonces, claro, él seguramente, este medalla de oro, esperaba que yo lo interrogara, más o menos como él se imaginaba, y gracias a esa interrogante había ganado la medalla de oro. Que yo le dijera: a ver, ¿qué dice tal autor? Y capaz que él tenía la oportunidad de lucirse diciéndome: bueno, autor, fíjese que ese autor cambió su opinión en la última edición, y capaz que recordaba la página donde decía la cosa que a mí me resultaba absolutamente irrelevante porque sabía leer. Entonces, pero bueno, de todas maneras, y yo no necesitaba un lector al lado mío, ¿cierto? Más bien lo que necesitaba era lo que procedía después. Yo le decía: mirá, levante este expediente, dentro de 2 semanas venime a verme, y con lo siguiente: te vas a dedicar a identificar los problemas que ves en el expediente, te voy a dar una ayudita, los problemas regulatorios que vos veas, de normas, de principios, de ponderaciones, etc. Segundo, los problemas fácticos, porque viste que conocer la verdad es condición de la justicia, dijo Tarufo. Empezaba a mirarme como sorprendido. Problemas lingüísticos, claro, debes saber algo de la semiótica que nos compromete hoy. Problemas lógicos, problemas axiológicos. Muy bien, un listadito de problemas. La segunda tarea es proponerme soluciones a esos problemas. Fíjate que te hablo en plural, soluciones. Y además de esas soluciones, cada uno con sus argumentos a favor y contraargumentos. Y finalmente el momento que te brindo para el lucimiento.
redactás tus sentencias con todos los argumentos y entre paréntesis los contraargumentos que se te imaginás que te podrían esgrimir. A esta altura lo único que quería era suicidarse, porque claro, era chino básico lo que le estaba proponiendo. Pero en definitiva lo que estaba proponiéndole es que viniera a ayudarme a ser juez. Porque ya digo, yo sabía leer, no necesitaba un lector al lado mío que me soplara lo que decía la letra. Como digo, ese positivismo legalista, que en buena medida al menos fue la educación que yo recibí. También hubo una segunda teoría, estaba hablando de las teorías que le sirvieran de soporte al Estado de Derecho legal. Creo que en buena medida, no tengo oportunidad de justificar lo que voy a afirmar y va a quedar en buena medida como una afirmación dogmática, pero la tengo desarrollado en algunos trabajos. El positivismo normativista kelseniano fue funcional de algún otro modo, a aquel modelo de Estado de Derecho legal. Recordemos que en definitiva el Tribunal Constitucional que postuló e integró Kelsen allá por la década del 20 en Austria se limitaba, primero era legislador negativo, ¿no? No integraba el Poder Judicial y se limitaba, eso sí, a hacer un control formal y no sustancial de la ley y mucho menos a proponerle al legislador cómo debía ser o cómo no podía ser la ley. Pero bueno, estas son teorías de algún modo que han quedado conectadas al Estado de Derecho legal. Agrego el caso de Kelsen. Recordemos que Kelsen no quería saber nada en su pirámide ni de principios ni de derechos humanos. Y esto supondrá problemas para ir con esta teoría a afrontar y operar en tiempo del Estado de Derecho constitucional. Pero hoy se ofrecen las teorías del neoconstitucionalismo como teorías que nos proveen el aparato conceptual necesario para comprender, operar en este marco de este nuevo Estado de Derecho constitucional. A mí me gusta mencionar 4 grandes teorías neoconstitucionalistas. En primer lugar, las que están más de moda, las más difundidas, que las podríamos rotular teorías neoconstitucionalistas, no positivistas, kantianas, constructivistas. Aquí está Alexis, aquí está Dworkin de algún modo, aquí está Atienza, aquí está Carlos Nino, en fin, muchos más. En segundo lugar, sin mención personal. En segundo lugar, las teorías neoconstitucionalistas no positivistas igualmente. Recordemos que el no positivismo parte de la base que no cualquier contenido puede ser derecho. Por supuesto, lo que dijimos, Alexis en particular se dedicó a defender la injusticia extrema no es derecho, ¿no? Por ende, no cualquier contenido puede ser derecho. Muy bien, esta segunda teoría, las teorías neoconstitucionalistas no positivistas, pero que coinciden en muchísimos puntos con las anteriores, pero estas parten de Aristóteles, son realistas. De algún modo han quedado enriquecidas por Tomás de Aquino, etc. Aquí puede estar un autor inglés, John Finney, puede estar un autor italiano, Francesco Viola, puede estar un autor español más cercano, Andrés Ollero, que ha sido catedrático de Filosofía del Derecho, juez de la Corte Constitucional en la actualidad. En fin, en mi país, Renato Raibaldi, actual presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Bueno, en fin, muchos más. En tercer lugar, los neoconstitucionalistas positivistas, pero no simplemente positivistas. Positivista crítico, aquí está Luigi Ferrajoli.
Recordemos que Ferrajoli toma distancia de Kelsen y dice que Kelsen es paleopositivista. Y por supuesto que él es un neopositivista. Nadie quiere ser paleo, ¿cierto? Que es neopositivista. Pero toma distancia. Y trata de algún modo de comprender, explicar, avalar al Estado de Derecho constitucional. Y la cuarta teoría son los autores que yo he llamado neoconstitucionalistas, ni positivistas ni no positivistas, porque son autores posmodernos. Renuncian al proyecto de la modernidad, post-verdad, post-razón, post-justicia, post-estado. En definitiva, los herederos de lo que Paul Ricoeur llamó los filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche. Obviamente también están los neo, Gramsci, Foucault, Derrida, Ernesto Laclau, bueno, todo esto es lo que puede llamarnos la atención, pero en definitiva lo que dicen que el derecho es solo política, solo poder, y por ende no hay que dejarse disciplinar con palabras bonitas que no dicen nada y solo logran dominarnos, como justicia, Estado, argumentación. Todo esto son palabras bonitas que no dicen nada, porque lo concreto es que el derecho hay que dirimirlo en una lucha política y por ende el jurista tiene que ponerse al servicio de esa lucha política. Aquí están muchos autores también. Me gustaría citar un referente que ya es más importante de una corriente norteamericana, Duncan Kennedy, profesor en Harvard, de los Critical Legal Studies, el feminismo radical de Judith Butler, en fin, en mi país, Carlos Cárcova, César Rodríguez en Colombia, bueno, François Oz en Europa, bueno, muchos autores. Este es un poco el panorama. De algún modo la conclusión sería que si uno quiere comprender el Estado de Derecho constitucional, tiene que dejar aquellas dos teorías que fueron funcionales del Estado de Derecho legal, pero que si uno las asume estará muy complicado para comprender algo de la realidad del derecho. Por ejemplo, si uno se declara kelseniano, claro que está complicado de apropiarse del Estado de Derecho constitucional y suscribir con Kelsen que el acto de interpretación no es de conocimiento, sino de voluntad. Textual en la teoría pura. El acto de interpretación jurídico como acto de conocimiento o de voluntad. Respuesta de Kelsen, de voluntad. Complicado. Complicado también suscribir lo que enseñaba Kelsen, que la justicia era un ideal irracional. Bueno, en fin, no me quiero ensañar con un autor que en general aquí despierta mucho respeto, ¿cierto? Yo no es que no le tenga respeto. Por supuesto que estamos en el ámbito académico y tenemos libertad para criticar con razones a lo que pensamos que hay que criticar, ¿cierto? Conozco muchos kelsenianos muy importantes aquí que le tengo un enorme respeto. Kelsen, estoy pensando, digo en México, que le tengo enorme respeto, que conocen mucho más que yo Kelsen, por ejemplo, alguien que goza de mucho prestigio en México y que yo también lo aprecio y lo respeto intelectualmente, Ulysses Schmidt, ¿no? Que todos conocerán. Muy bien, pero vuelvo a la explicación. De algún modo, si uno quiere jugar en el estadio del Estado de Derecho constitucional, permítanme, soy argentino, la referencia futbolera, pero digo, hay que usar alguna de estas cuatro camisetas, ¿eh? O se hace kantiano constructivista en esta onda que yo decía,
se hace realista y naturalista en esa otra onda, se hace ferrayoliano o en definitiva adopta esta postura posmoderna, populista, crítica de esos autores. Es que hay que tener respuesta a algunos de los temas que hoy están en la agenda del derecho. Por ejemplo, todos estos autores de algún modo están exigidos a respondernos por los principios. El derecho, el mejor derecho, como diría Alexis, es el que tiene normas y principios. Resolver casos por medio de reglas y logismo. Resolver casos con principio a través de la ponderación. Bueno, a ver, ¿cómo se diferencian los principios de las reglas? ¿Es una diferencia meramente cuantitativa o cualitativa? Claro, cada uno de estos, para hablar de un esquema rápido de estas 4 respuestas. Alexis dice no, que la diferencia es cualitativa entre normas y principios y que el mejor derecho es el que tiene normas y principios porque las normas generan 4 problemas que los principios coadyuvan a su solución. Y que además los principios, para resolver un caso con ellos, hay que recurrir a la ponderación y nos propone 3 reglas: adecuación o idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, e incluso cuando se publica su teoría de los derechos fundamentales en inglés, en el 2002, en el postscriptum, incluye esa polémica ecuación matemática para pesar principios. Bueno, esa es la propuesta de Alexis. Y los alexianos se harán cargo. Los naturalistas, por supuesto, no llegamos a tanto, pero de algún modo hablan de principios, hablan de ponderación, pero con fundamentos muy distintos y con aperturas también distintas. Aparece, me parece, el aporte aristotélico de la retórica, de la dialéctica, etcétera, etcétera. Si vamos a Ferrajoli no le gustan los principios, más bien los rechaza, quiere un derecho solo con reglas, porque en definitiva tampoco le gustan los jueces. Recordemos que Guastini, de la escuela genovesa, dice que el juez ferrajoliano se parece mucho al juez de Montesquieu. Y esto es fuerte, sobre todo porque a veces uno ve en nuestro continente juristas que se declaran ferrajolianos, aunque uno sospecha que no han leído demasiado Ferrajoli, y de pronto suponen que el juez ferrajoliano es un juez activista. Por supuesto, muy alejado de la propuesta de Ferrajoli, que dice que el saber es lo que legitima a un juez y el poder es algo patológico que lo deslegitima. Bueno, en fin, ahí está Ferrajoli. Mi último libro está dedicado a Ferrajoli, me he disculpado a Ferrajoli, a quien le tengo un enorme afecto. Hemos debatido en los foros nuestros, no problem, está todo muy bien, ningún problema, y afecto y respeto por Luigi, inteligentísimo. Bueno, eso no priva que uno piense distinto, ¿cierto? En fin, pero digo, hay que hacerse cargo. ¿Qué pensamos de los principios? De los derechos humanos como contenido de los principios. O finalmente, como dicen los críticos, los populistas, los derechos humanos y los principios son una herramienta política que nos permite afrontar con mayores posibilidades de éxito nuestra lucha política y nos permitirá algo que textualmente defiende Duncan Kennedy, que al derecho se le puede hacer decir lo que uno quiere si lo sabe decir, y los principios ayudan mucho a ello, sobre todo cuando muchas veces nuestra sociedad, nuestra
cultura jurídica, no en la barra de abogados ni en México, pero en definitiva, en fin, sobre los principios sabemos, y los derechos humanos sabemos bastante poco, ¿sí? Por ejemplo, recordemos un artículo de Alexi, derechos humanos sin metafísica, y la respuesta es que sin metafísica no hay derechos humanos. Y claro, yo pienso en los abogados que tengo amigos en la Argentina, o en mis hermanos, o en mis primos, proponiéndoles que lean algo de metafísica, probablemente me digan: confirmado, ¿te has vuelto loco? ¿Sí o no? Metafísica, si hay una palabra oscurantista, antidemocrática, promilitar, qué sé yo, cuántas cosas me pueden atribuir a esa palabra metafísica, ahora reivindicada, es cierto, no desde Aristóteles, desde Kant, una metafísica constructiva. Pero bueno, menciono un tema tan presente en el derecho de hoy, los derechos humanos y los principios. Y por supuesto que tenemos que tener una respuesta. ¿Quién es el titular de los derechos humanos? La primera. La segunda, el contenido. Y si no nos hacemos cargo de esta pregunta, por supuesto que de nuestro discurso jurídico puede salir cualquier cosa. Acabo de hojear un libro nuevo de un profesor de la Sorbona, Brunstein me parece que se llama, y el título textual sería "La filosofía se ha vuelto loca". Claro, a ver, ¿tienen derechos humanos los animales? Es una pregunta interesante. Agregaría que mi madre está convencida, que le habla a los malbones que tiene y parece que le funciona hablarle. Bueno, claro, mi madre no hace sentencia, por ende no me da mucho temor su discurso. Pero sí me da temor que si por ahí hay algún juez que sabe tanto de los derechos humanos como mi madre, ¿vale? Habla de la libertad, de la igualdad, de la dignidad, ¿sí? Escucha por televisión, lee los diarios y está en condiciones de hablar. Pero como digo, ella no hace sentencia, a lo sumo puede engañar a alguna vieja amiga. Pero sí me preocupa que aquellos que sepan tanto como mi madre, obvio, hagan sentencia. Ahí sí me preocupa. En una palabra, pongo delante de ustedes un tema que es bastante visible, los derechos humanos. No nos olvidemos que dentro de los principios están los derechos humanos. Más allá, si agreguemos, si hay más principios que los derechos humanos. Pero lo que no cabe discusión es que los derechos humanos aparecen como principios. Y si son principios, son derechos concentrados, respuestas jurídicas en potencia. Piensen ustedes todas las respuestas jurídicas que la Corte Constitucional Alemana ha derivado de un principio que está en el artículo 1 de la Constitución Alemana del 49, de la Ley Fundamental de Bonn, que la dignidad humana es inviolable. De este principio de la dignidad humana, la Corte Constitucional Alemana ha derivado múltiples respuestas jurídicas en el campo laboral, civil, procesal, administrativo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces ahí está un tema. ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo lo explica Alexi? ¿Cómo lo explican estos realistas? ¿Cómo pretende desconfiar de ellos y rechazarlos y no alentar su incorporación para Yoli, usándolo políticamente los populistas o posmodernos? Paso a un segundo tema de la realidad que requiere una teoría que al menos los neoconstitucionalistas
nos brindan alguna respuesta. El tema de la interpretación y o argumentación. Bueno, por supuesto, los neoconstitucionalistas bueno, el positivismo legalista, interpretación, ¿cierto? Desentrañar el sentido de la norma, y para eso nos enseñaban 4 métodos y con eso venía todo por añadidura. Por eso decía Montesquieu que los jueces, llegaba a decir no solamente Bush de la Loi, seres inanimados, porque para hacer lo que íbamos a hacer tampoco era necesario el alma, porque Bush de la Loi. Kelsen, como digo, voluntad, nada de racionalidad en el discurso de la aplicación del derecho. Pero sí, en estos, el tema de la argumentación, ¿existe, no existe? ¿Cómo está constituida? En definitiva, con el nombre de argumentación venimos a señalar lo que antes se decía interpretación. Más aún, a veces a mí me ha gustado confesar públicamente que yo entré a tribunales engañado, porque yo pensé que yo iba a hacer lo que me habían enseñado en la facultad que hacíamos los jueces. ¿Cómo me imaginaba la tarea judicial yo? Más o menos así. Recordá, yo ya tenía 38 años. Recordá, venía un caso, de eso nos ocupaban los abogados, venía un caso, ok, ¿qué hacemos los abogados? Una vez que recibíamos el caso, nos dábamos vuelta, teníamos la pirámide, identificábamos la norma donde se subsumiría el caso individual, porque el caso que ocupaban los abogados era un caso individual de un caso genérico que estaba en alguna norma jurídica general, ¿sí o no? Le sacábamos el sentido que tenían las entrañas, ¿sí o no? Desentrañar. Para eso nos daban 4 métodos y de taquito, ¿sí o no? Gol. Construíamos el silogismo y la conclusión. Bueno, estaba bueno, digo yo, un trabajo sencillito. Así cualquiera, dije yo. ¿Y qué me imaginaba? Yo digo, bueno, uno tiene expediente, pero bueno, busca o le hace buscar la solución del caso, la norma donde susumía el caso, y en una tarde 20, 30 expedientes, 20, 30 sentencias. Yo dije, trabajo lunes, martes y miércoles de juez, el resto de la semana estudiar, que era lo que me gustaba, tomar mate y escribir. Claro, entré sin canas, porque la verdad que hasta ese momento la vida universitaria en general no es tanto esfuerzo, porque la verdad que da mucha libertad. Pero cuando entré a tribunales, ahí me di cuenta que eso sí es trabajo. Muchas miradas controlando si uno iba al trabajo, si no iba, lo que hacía, lo que no hacía. Incluso a la noche gente con la foto con alfileres, ¿sí o no? Deseándole lo peor, sobre todo cuando ya estaba en la Corte Suprema, ¿cierto? Bueno, pero lo cierto es que nada que ver. ¿Qué me di cuenta? Primer problema, venía el expediente. ¿Qué problema? Tengo que decidir si se suicidó o lo mataron. Y resulta que algunos peritos me dicen que cómo le quedó la mano, la sangre, no cabía duda que se había suicidado. Pero otros peritos me decían que no cabía duda, a tenor de cómo le quedó la mano, la sangre, que lo habían matado. Ustedes saben esa causa que hay en Argentina del fiscal. ¿Saben esa causa? La habrán enterado algunos. Tenemos una causa quizás la más relevante todavía. Han pasado ya casi 5 años. Un fiscal federal que el día antes de presentar la acusación contra la presidenta de la República apareció muerto. Y todavía no sabemos si lo mataron o se suicidó. Y obviamente, hasta que uno no pone la premisa fáctica, no
puede pensar en respuestas jurídicas. Porque si a mí me convencen que se suicidó, claro, ya no tengo más que trabajo jurídico, al archivo. Ahora, si me dicen que lo mataron, claro que tengo que ponerme a trabajar quién lo mató, a descubrir quién lo mató. Por eso digo, el tema de la premisa fáctica. ¿Qué relevancia vamos a tener acá? Y cada una de estas cuatro teorías dan una respuesta sobre el tema de si es posible la verdad en la premisa fáctica. Si es posible la verdad. O si simplemente es, por ejemplo, los populistas dicen que la verdad no existe, que simplemente la construimos, puro consenso. Obviamente los neoconstitucionalistas y naturalistas confían en la verdad que es posible, distinguiendo verdad teórica y verdad práctica. Ferrajoli dice que sí es posible conseguir la verdad, pero no la verdad práctica. Y los kantianos dicen verdad teórica y verdad práctica. No quiero confundirlo demasiado, pero este otro tema, el alcance de la argumentación. ¿Tiene sentido seguir estudiando los métodos interpretativos o pensar que los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos? Por ejemplo, tengo en mi tribunal un expediente donde lo único que se discute ahí es un problema gramatical, lingüístico, pero no tiene nada que ver con el legislador, con el lenguaje de la ley. ¿Por qué? ¿Qué se está debatiendo en este expediente? Resulta que en ese expediente hay un testamento hológrafo en donde el testador me dice en una de esas cláusulas que ese inmueble de muchísimo valor se lo deja a su hijo más querido. Pero tiene 5 y se murió. ¿A quién se lo atribuyo? ¿El legislador me ayuda? No tiene nada que ver. ¿Los debates parlamentarios me ayudan? Tampoco. Y entonces dilucidaré este problema gramatical con un argumento gramatical que justifique la afirmación que hago. ¿Cuál va a ser mi afirmación? El inmueble tal se lo atribuyo al hijo y heredero Juan. ¿Cómo justifico lo que acabo de afirmar? Con un argumento gramatical, porque cuando el testador se dirigía a Juan, según las cartas que me han traído, ponía entre paréntesis, mi hijo más querido. ¿Se entiende? Hoy el tema de los argumentos. ¿Qué son los argumentos? ¿Son algo racional, meramente estratégico? ¿Cuántos son los argumentos? Yo mismo en algún libro de Alec que publicamos acá con Manolo, uno de los que publicamos, en fin, mencionaba una nómina de 27 y no por argentino agrandado, sino porque de algún modo, en fin, uno leyendo, viendo, plagiando, en fin, alcanzaba a dilucidar esa nómina, ¿no? Pero no era una nómina revelada, una nómina tentativa, etc. Acá menciono argumentos, pero voy para dar la oportunidad de las preguntas, las críticas que pudiera afrontar. Hay una serie de preguntas que genera el Estado de Derecho Constitucional. Yo mencioné solo 2. Preguntas, principios o derechos humanos. Preguntas, argumentos, interpretación. Preguntas, sistema jurídico fuerte, débil, ningún sistema. Sistemas en conflicto, 4 propuestas. Otros temas, por ejemplo, ética profesional, sí o no. Por supuesto, Ferrajoli, por ejemplo, a pesar de que tiene un artículo sobre deontología judicial difícil de justificar,
él, que es un escéptico más radical incluso que Kelsen, dice los valores se asumen pero no se justifican racionalmente, textual lo dijo ya en su primer gran libro Derecho y Razón. Bueno, pero ¿qué pensamos de la ética? ¿Podemos pretender ética objetiva y cognoscible? Por supuesto, esta postura la defienden los kantianos, la defienden los aristotélicos, la tendrían que rechazar Ferrajoli. Los populistas dicen, mientras sirva para la lucha política, adelante. En una palabra y para no aburrir, hoy estas teorías neoconstitucionalistas me parece que son los que permitan proveer el aparato conceptual necesario para comprender y operar esta nueva realidad que se ha ido configurando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en Europa continental y que de ahí la hemos importado por nuestra tierra. Quizás, metiéndome en camisa de 11 varas, México, donde uno, por supuesto, como digo, ustedes saben mucho más que yo de este tema, pero por ahí he escuchado, y lo escuché de algún ministro de la Corte Suprema, de que en el año, con la reforma 94-95, comienza a introducirse en México el Estado de Derecho Constitucional, muy potenciado con la reforma del 2011, en fin, todo este mundo del Estado de Derecho Constitucional. Lo que pretende simplemente estas palabras, motivarlos a ustedes para de algún modo, haciéndome cargo de cómo empecé, si yo quiero comprender y operar el derecho con coherencia, antes de preocuparme por adjetivarlo al derecho, o sea, dedicarme a lo civil del derecho, a lo penal del derecho, a lo administrativo del derecho, a lo laboral del derecho, empezar por donde hay que empezar. ¿Qué es el derecho? ¿Por dónde el derecho? ¿A dónde está? ¿Cómo hago para conocerlo? ¿Qué estructura tiene? ¿Cuándo puedo reclamar que esto es mejor derecho que aquel otro? El valor del derecho, etcétera, etcétera. En una palabra, de algún modo, es una especie, digamos, de catarsis, porque ustedes saben que yo que me he dedicado, en fin, toda mi vida académica a los temas de teoría del derecho, filosofía del derecho, ahora no tanto, pero empecé mi vida académica con mucho complejo de inferioridad, porque claro, entraba a la Facultad de Derecho y veía a los que tenían un código que se dedicaban a comentarlo y a memorizarlo, y eso les legitimaba y les permitía adquirir importancia. En cambio entrábamos los profesores de filosofía de derecho y entrábamos acomplejados con cierto, los otros estaban sacando pecho. Cuando venía un cambio en plan de estudio, bueno, los únicos que nos poníamos nerviosos éramos nosotros, porque por ahí pensaban que sobraban esas materias. Ahora no tanto, por supuesto. En las últimas décadas yo nunca me imaginé que, en fin, que estos temas, que ahí cuando empezaban parecían casi esotéricos, de secta, bueno, hoy, por supuesto, gracias a los convocantes tendría un público tan numeroso que por lo menos a priori uno presume que están más o menos interesados por saber lo que dice un filósofo del derecho, un teórico del derecho, que habla del derecho. Y terminaré con una anécdota también autorreferencial, pero que confronta esto que estamos hablando, que cuando ahí, una vez que volvió la democracia, vinieron algunos amigos de toda mi vida, también del mundo académico, pero que los habían convocado para algún rol político, y fueron ellos, importantes en términos políticos, fueron ellos, vinieron un día a ofrecerme que habían pensado que yo podía ser juez. A mí me sorprendió, como digo, nunca me había imaginado, pero más me sorprendió mi padre, que me dijo,
me imagino que rechazarás el ofrecimiento que te hicieron estos amigos. Más aún, son unos irresponsables ofreciéndote esto. Claro, cuando yo le pedí explicaciones a mi padre, me dijo, ¿es que no te das cuenta que no podés ser juez vos? ¿Qué hace un juez? Claro, modelo exegético. Un juez repite la ley en el caso. Vos no tenés idea de la ley. Por ende, si aceptás, esto termina mal. Porque una de las causales de destitución es ignorancia manifiesta de la ley. Y vos estás ahí. ¿Sí o no? Y esto va a ser un papelón para vos, la familia. En fin, el apellido que usamos, con honor, etcétera, etcétera. En fin, como dije, mi antepasado. Bueno, por eso, cuando, como dijo el anunciador, me dieron ese premio CONEX en el rubro de juez, perdón la falta de modestia, pero viene bien, por ser uno de los 5 jueces argentinos más destacados, se imaginarán ustedes a qué cara le fui a refregar ese premio. Muchas gracias. A continuación, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Pido a los presentes que para tener el uso de la palabra tengan a bien levantar la mano. Voy a permitir hacer un anuncio antes de escuchar al doctor Gavino. Los catedráticos de la siguiente materia están avisados para que podamos escuchar las respuestas del doctor, que ustedes no tengan ningún inconveniente, por favor. Están avisados de que llegan un poco tarde, un poco después. Adelante, doctor. Doctor Gavino, por favor. Gracias, doctor Rigo, gracias, maestro. Siempre escuchándolo con deleite. Quisiera escuchar su opinión a propósito de la posible diferencia entre filosofía, teoría y teorías jurídicas. ¿Hay algún debate al respecto en la doctrina? Quisiera saber si usted secundaría la opinión de que en efecto hay alguna distinción, más allá de las disquisiciones, los preciosismos intelectuales de algunos autores, sino realmente si existen fundamentos para distinguir entre el campo propiamente de la filosofía del derecho y el de la teoría del derecho. Incluso si al hacer filosofía del derecho egresamos propiamente del campo de lo jurídico o no. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta. Por supuesto, advierto que se trata de alguien que sabe, que está interiorizado del tema que pregunta, pero empezaré diciendo que no soy muy afecto a discusiones semánticas, porque creo que hay mucha convencionalidad en las definiciones semánticas. Y siempre, porque esto aparece por supuesto en las discusiones, se imaginarán ustedes que yo integro la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, donde estamos ahí unos 200 profesores, están los críticos, están los positivistas, están los no positivistas, mucha discusión, aunque clima de respeto y afecto que termina siempre con un asado, un buen vino y todo bien. Entonces, no soy muy afecto a discusiones. Y pongo este ejemplo. A ver, doctor Gavino, yo me atrevería a decir y repreguntar, ¿Kelsen es filósofo del derecho o teórico del derecho? Y yo, adelantándome, y dado que tengo el micrófono, me valgo del poder, diré que en realidad Kelsen no se propuso hacer filosofía del derecho. En el prólogo de la teoría pura, en la primera edición de la década del 30, dice que su propósito epistemológico
es elevar a la ciencia jurídica al rango de una verdadera ciencia objetiva y exacta. Claro, esta confesión de que se va a dedicar solo a hacer ciencia invalida que lo reconozcamos como lo reconocemos en cualquier historia de la filosofía o repaso de la filosofía del derecho. Como vemos, esto es muy convencional. Por ende, yo rehuyo a las discusiones. Sin embargo, voy a dar mi punto de vista, admitiendo que esto es absolutamente convencional. Yo distingo 3 tipos de saberes, y por supuesto, sí lo he intentado explicar a mi nociología jurídica. Yo reconozco que la filosofía del derecho se dedica a 4 problemas: el ontológico, el nociológico, el lógico y el axiológico. La filosofía es eso. Reconozco como primer saber a la filosofía, no hago filosofismo, pero sin duda ahí hay que precisar el concepto. Luego viene la ciencia jurídica. Para mí la ciencia jurídica cumple como mínimo 4 funciones: describe, sistematiza, interpreta y sobre todo, la más polémica, valora propuestas de leyes. Y finalmente, el saber, 3 modos de saber: saber jurídico, aplicativo, prudencial o como lo queramos llamar. Claro, esto es lo que pienso yo. ¿Qué dice Ferrajoli? Ferrajoli dice que propone al problema del saber jurídico lo que él va a llamar modelo integrado de ciencia jurídica. El modelo integrado de ciencia jurídica tiene 4 disciplinas. La primera, teoría del derecho dentro de la ciencia jurídica. Segundo, sociología jurídica. Tercero, dogmática o ciencia jurídica. Y la cuarta, dentro de la ciencia jurídica, filosofía del derecho, filosofía política o filosofía de la justicia. ¿Qué quiero decirle al doctor Gabriel? Como vemos, hay mucha convencionalidad y por ende lo más probable es que no coincidamos con él. Pero lo más importante, más que discutir de palabras, cuando empecemos a hablar de qué decimos con esa palabra, qué designamos. Porque probablemente tú nos propongas que lo que llamás teoría del derecho, yo probablemente lo llame ciencia. Y en definitiva, no hay demasiado problema que nos dediquemos a lo mismo con distintos rótulos. Pero sí hay que discutir acerca de aquello que designamos con esas palabras que son convencionales. Supongo que no te habré satisfecho mi respuesta, porque vos le das más valor semántico que yo, dado que me hacías muchas precisiones, pero esto es lo interesante de la filosofía, señalar puntos de vista disidentes, y agradezco la pregunta. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la mesa de catedráticos. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros e ilustrándonos. Estoy haciendo un trabajo del derecho fundamental a la felicidad y me gustaría saber de parte de usted, de la filosofía y sus convicciones, acerca de 2 preguntas. Una, ¿para usted le parece interesante y convincente que el derecho es la mejor herramienta para llegar a la felicidad? Y 2, si realmente la felicidad viene siendo el punto último que busca el derecho. Bueno, por supuesto, tendríamos un rato largo para discutir, ¿no? Pero, a ver, claro, de vuelta, la felicidad. Más allá de Palito Ortega, no sé si te conoce. ¿Me conocen a esa?
tesis de catedrático muy seria en filosofía, como dije, a pesar de Juanito. Pero, claro, a ver, todos sabemos la discusión al respecto de la eudaimonía griega, y Kant, obvio. La discusión remite a lo que vamos a entender por ética o moral. Hecha esta aclaración, de vuelta, debate terminológico, claro, voy a fijar mi posición. Yo efectivamente, de una manera muy sintética, asociaría la felicidad a la posesión del bien. A la posesión del bien. De algún modo, esto lo corrobora incluso el lenguaje corriente. Por ejemplo, uno podría decir que cuando uno dice, qué buen cuchillo tengo para comerme esta arrachera, por ejemplo, ¿no? O este asado, para ser más argentino. Entonces digo, qué buen cuchillo. Claro, estoy diciendo que en el orden del cuchillo, estoy con un cuchillo que completa la finalidad misma de un cuchillo, que es cortar, ¿sí o no? Cuando digo qué buen médico me atendió, es porque estoy aludiendo a que he conseguido un médico que en el orden de lo que le pido a los médicos, que me brinden la salud o me la consoliden o me la protejan, es un buen médico. Y tanto con tener ese cuchillo para el asado o tener ese médico para que me preste el servicio, la posesión a mi manera, poseo el cuchillo, poseo este médico como mi profesional, me brinda felicidad. Sería incomprensible, pragmáticamente hablando, que yo dijera, che, estoy amargadísimo. ¿Por qué? Me ha atendido un médico buenísimo. Lo más probable es que el que me escuche me mande un psicólogo, ¿sí o no? Acabo de ver un buen partido de fútbol. Lo vi a Dios jugando con el número 10 del Barcelona. Obvio. Lionel se llama la tierra, pero... Bueno, hay que ser divertido. A mí me da miedo porque no saben reírse. Pero digo, bueno, volviendo a la seriedad de la pregunta, de la felicidad. Bueno, en una palabra, se asocia la perfección, la completitud, el bien, a la felicidad. Esta es una afirmación de mucho compromiso, lo asumo, metafísico, pero me voy a meter con el tema este que es tan provocativo, si el derecho tiene que tener instrumentos, porque las dos preguntas se superponen, me parece. En definitiva, si el derecho es el mejor instrumento para la felicidad. Esto lo podría llegar a suscribir Hobbes y Ferrayol, porque parten de una concepción muy pesimista del hombre y por ende lo único que nos queda es confiar en el derecho. El hombre es lobo del hombre y por ende necesitamos un leviatán para que la autoritas non veritas facin legem, nos ponga límite a nuestra libertad, que es matar a cualquiera. Bueno, pero claro, yo no suscribiría a eso. Pienso que la naturaleza humana está capacitada para el bien y para lo que es la ausencia del bien. Otro compromiso epistemológico: ¿el mal existe o es simplemente la ausencia del bien? Definitivamente no pienso que el derecho, eso sí, y me gustaría empezar a discutir, que el derecho no es el mejor instrumento ni por asomo de la felicidad. Porque recurriré en una explicación más retórica, a lo mejor casi como una chicanita que me permito, que mi madre sabe
Mi abuela también sabía que echa la ley, echa la trampa. Por ende, más importante que la ley es la ética seca. Más aún, todos los semáforos del mundo son iguales, rojo, amarillo y verde, pero funcionan muy distinto. Uno en Suiza o en Japón ve luz verde, cierra los ojos y pasa. En la Argentina solo si uno tiene vocación suicida. ¿Se entendió? Porque el único modo que lo respeten la ley es si uno pone un policía en Ochava y debajo de una luz. Y no sé si lo respetarán. Por ende, mucho más importante. Por eso, el derecho más bien es la ética mínima. Nos va a lograr un cierto bien común, pero para nada la felicidad, porque a ver, mi felicidad estará ligada a mi salud, ¿sí o no? Pero mi salud no depende de los juristas. A ver, yo respeto o no respeto lo que me dijo el médico en relación a mi colesterol. O le entro al asiento sin asco. ¿Saben lo que es el asiento? Sí, claro. Claro, una cucharada de asiento, el colesterol pega un saltito, ¿sí o no? Segunda asiento, 2 saltitos. Y en el tercero se tapona. Pero digo, por ende mi felicidad, que es la posesión del bien, y los bienes humanos son de 3 tipos, en mi concepción. Hay bienes externos, necesito la comida, obvio, obvio. Necesito de mi casa, obvio. Pero están los bienes del cuerpo, esto depende también mucho de mí. Atiendo la salud de mi cuerpo. Soy un holgazán. En fin, no lo cuido, etcétera, etcétera, etcétera. Y los bienes del alma. Mi autoestima, ¿cómo está? ¿Sí o no? ¿Permito que me falten el respeto? La noción de bien es analógica. Y por ende, como vemos, yo me limitaré con explícita intención polémica que de lo que decía el catedrático, luego de mis precisiones, de dónde hablo yo, diré que definitivamente sí, me parece que no podemos sostener en ningún sentido, dicho esto con pretensiones polémicas, que el derecho lejos está de ser el mejor instrumento para la felicidad. Eso es lo que digo. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta, porque siempre me inquieta un poco. Habló usted con relación a lo de la ética profesional. Luego entonces me quedé pensando en que si la ética es una ciencia cuyo estudio u objeto de estudio es la moral, entonces usted mencionaba que toda la mayoría de los que estudiamos, en este caso el derecho, somos éticos, y yo me pregunté, ¿éticos? ¿O tendríamos que ser profesionalmente morales dentro de lo que es el humanismo? Dentro de lo que serían los actos humanos. Y una aclaración, porque de vuelta estamos con palabras. Sí, y además... ¿Qué entendemos por ética y qué entendemos por moral? Entendiendo por ética que es una ciencia que estudia la conducta. Ese es el objeto de su estudio, la conducta de los hombres. Por lo tanto, estudia la moral. Ah, la ética se encarga de estudiarla. Ajá. Bien. Bueno, de vuelta a discusión. Por supuesto, yo me he ocupado de la ética más aún. Digo esto para los que no saben.
Digo esto que tuve el honor que nos encomendaran a Manuel Atienza y a mí, a fines del 2004, la Cumbre Judicial Iberoamericana, las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica, nos pidieran que redactáramos el Código Modelo de Ética Judicial. Durante el 2005 estuvimos trabajando ahí. Había una comisión de ministros de Cortes Supremas de Iberoamérica a la que le rendíamos cuenta. Lo terminamos a fines del 2005, principio de 2006. En el 2006, primero en Lisboa, se aprueba por todas las Cortes Supremas y luego en Dominicana, en junio, se aprueba formal. Con lo cual, el tema de la ética me es particularmente sensible, más allá que tengo algunos libros sobre ética profesional. Pero debo tengo esta tos que me acompaña desde hace muchos años. Que no se preocupen, brinden, porque es meramente alérgico. Ni el coronavirus. Bueno, ética y moral. Yo suscribo otra posición tan legítima como la suya. Yo me valgo, en primer lugar, de una explicación etimológica. Ética, como todos sabemos, viene del ethos, en griego, que tenía dos modos de acentuarse, bueno, no importa. Que ha motivado estudios de nada menos, por ejemplo, Heidegger, que en definitiva ética es el modo de conducirse el hombre. En buena medida, una definición de ética que yo uso mucho es ciceroniana, el modo de conducir la vida. Todos los seres humanos no tenemos alternativa y tenemos que conducirnos en la vida. Nos despertamos, me quedo rascándome o voy a cumplir el trabajo. Se empiezan los problemas y nadie me puede sustituir. La ética. Ahora, ¿de dónde nace la moral? La moral, según dicen, fue Cicerón el que tradujo eto por mor mores, de donde viene moral. Y ahí aparecieron los dos términos en disputa, uno de etimología griega y otro de etimología latina. Es cierto que cuando viene Hegel, se armó el lío, claro, Hegel reivindicando la ética contra la moral universal kantiana. Y luego venimos nosotros y cada profesor con su librito, ¿sí o no? Esto para mí es la ética, esto es la moral, esto es la filosofía moral, esto es la deontología, dijo Benta. Palabra que odio, pero deontología. Y para mí, en definitiva, la ética y la moral son sinónimos, lo uso así. Que hay reproche, sí, obvio, los conozco, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, y a mí me gusta hablar como sinónimo, y sobre todo en el campo de la profesión. Pero ¿por qué no me gusta deontología? Porque la ética y la moral deben mostrar el bien. El bien. Si el bien logra convencer y seducir, vienen después los deberes. Yo quiero ser un buen jugador de fútbol. ¿Ah, sí? Ahora te voy a decir los deberes de acostarte, de gimnasia, de alimentación, etc. El bien atrae y vienen los deberes. Deontología
pone el acento en el deber y no en aquello que procura. Entonces, para mí, la ética y la moral la uso como sinónimos y en definitiva por ahí he hablado también que cabe, porque fíjese, la conducta humana. Yo creo que la materia de la ética son tres. Es cierto, la conducta humana, pero en segundo lugar los hábitos. El hábito bueno, si yo logro a mi hijo generarle el hábito del orden, y supongamos que el orden sea algo bueno, claro, él va a llegar al cuarto y se va a sentir incómodo con el desorden. Por eso, una materia de la ética es el hábito. ¿Cómo se adquiere el hábito? Repitiendo la conducta. Pero la tercera materia que he defendido es la vida misma, el bios. Los griegos llamaban vida, lo llamaban a la vida bios, pero le daban un significado mucho más rico, porque el bios era lo que daba unidad a ese proyecto de vida. Por eso algunos autores, incluso Aristóteles, distinguían tres bios. El bios apoláustico, el que se dedicaba al disfrute, al gozo, tipo, antro y fiesta. Podríamos decir, aunque en aquella época no habría, supongo. El bios políticos, el que se dedicaba al bien, y el bios teoréticos, a contemplar. Bueno, creo que estos modelos de vida son demasiado pobres y no quiero abusar, pero me gusta mucho más hablar de modelos de vida florecientes para la humanidad, utilizando esa metáfora finiciana que la humanidad es como un jardín, y sería aburridísimo que en el jardín de la humanidad hubiera solo un tipo de flor de un solo color. Está buena que en el jardín de la humanidad amanchan muchos tipos de flores y de muchos colores. Y por ende, ¿hay jerarquía entre los distintos modelos de vida de florecimiento humano? No. ¿Qué es mejor para la humanidad? Einstein, Beethoven, ese gran médico, Mahatma Gandhi, Lionel Messi, Lionel Messi, me dirán. Pero no, bueno, seamos modestos, pongámoslo a la escala de Einstein y todo lo demás. No exageremos. Pero digamos, de todas maneras, ¿qué es mejor para la humanidad? Para la humanidad está bueno que esté Einstein, que esté Picasso, que esté Messi, que esté Mahatma Gandhi. Ahí está el jardín de la humanidad. Por eso digo, es cierto las conductas, pero no nos olvidemos de los hábitos, éticas de las virtudes y también éticas de la vida. Por eso también, cuando hablamos de cómo seleccionamos a los jueces, pedimos idoneidad ética. ¿Cuál es aquella vida y la visión ética que tenemos? Muy bien. Ahora con esta pregunta, doctor, no puedo dejar pensar y desaprovechar el momento de que nos platique de, bueno, en razón de su obra ya de hace algunas décadas, de este libro de ética del abogado y del decálogo que plantea usted para el profesionista del derecho. Bueno, casi corro el riesgo de un papelón porque no me acuerdo mucho, pero el decálogo. No, sí, a ver. Efectivamente, ese libro, tengo un librito, Ética del Abogado, que escribí, en fin, no me acuerdo, pero creo que no tenía 30 años en un concurso que hubo del Colegio de Abogados, mira que ahora me estoy acordando,
Bueno, pero también tuve que dar ética en un determinado ambiente, determinada institución, por varios años, ética 1, ética general y ética especial, ¿no? Pero efectivamente yo lo que diré, para zafar del papelón, diré básicamente lo siguiente. Michele Tarufo se ha ocupado justamente que en el Estado de Derecho Constitucional es necesario recuperar la ética. Es necesario recuperar la ética. Si confiamos solo en el derecho, probablemente no lograremos la sociedad que pretendemos. Por ende, como decíamos, él clama y pone el ejemplo del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, mentir es algo muy grave. Obstrucción de la justicia. Por eso a Bill Clinton, que logró zafar del impeachment, sin embargo, le sacaron la matrícula de abogado en Alabama por haber mentido. En Argentina, los abogados no le privamos una mentirita a nadie, ¿sí o no? En Argentina, no acá, ¿eh? Pero bueno, digo la distinta cultura. Por eso me parece que la ética es imprescindible estudiarla y alentar, generar modelos de vida. En la paideia griega, los modelos de vida que se le ofrecían a la juventud, se le ofrecían modelos de vida. ¿Por qué? Porque los griegos sabían que cuando uno ama a alguien, se parece o se va pareciendo a eso que ama. ¿Qué modelos de vida le ofrecemos a nuestros jóvenes? ¿Cómo juzgamos a los modelos de vida? Por eso me parece imprescindible alentar la ética. Y cuando hablo de la ética se ocupa. Hay una ética personal, lo que yo hago con mi salud, ¿sí o no? Si me tengo que ocupar yo, me tiento con el asiento, ¿sí o no? Eso es personal. Una ética social, la relación con los otros, y también hablamos hoy de una ética ambiental. ¿Qué hago yo con la pilita en medio del río? ¿La tiro al río? ¿O con la botella de plástico? ¿Cómo me relaciono yo con las cosas? En una palabra yo diré que la ética es la gran exigente para la humanidad que viene. Y ojalá esa ética de algún modo se proyecte en todos los ámbitos, en el profesional, en el mundo académico, en el mundo político. En la Argentina por ahí uno puede llegar a escuchar, roban, sí, pero hacen. Mamita querida, no, yo no me meto acá, pero digo, ojo, al derecho no lo va a salvar, el derecho no va a salvar a la humanidad. El siglo XXI será lo que logre ser en la conciencia ética de sus habitantes. Ahí está Europa, haciendo gala de modernidad y tratando de alguna manera indigna a los refugiados. Ahí están países que la van de modernos, sacándole las joyas para sufragar los gastos. Después estará el llanto de esos países. Muchas veces Francia tiene que soportar que 3 generaciones de franceses en los barrios queman la bandera. Bueno, esto es ética, esto no lo arreglamos con derecho, es más que derecho, es ganarme el corazón del otro. Y esto es ética, no lo arreglan los juristas. Gracias.
Solicito al maestro Gustavo Escalante Patiño tenga la generosidad de dirigirnos un mensaje. Muchísimas gracias a todos por su asistencia esta tarde. Muchas gracias a nuestro conferencista, al doctor Rodolfo Vigo. Y para dar por concluido, les pido nos pongamos de pie. La Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Vigo por su destacada participación en la impartición de la conferencia magistral denominada Necesidad de una teoría del derecho para todo jurista, durante las jornadas jurídicas en homenaje a nuestro fundador, el maestro Javier Gómez Coronel, en el año 2020, celebrada el día 15 de febrero en las instalaciones de nuestra facultad. Por la excelencia de la abogacía, doctor, muchas gracias. Con lo anterior, damos por terminado el evento del día de hoy, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan un excelente fin de semana y reiteramos la invitación para que nos acompañen a la conferencia programada para el próximo lunes.